Hola y bienvenidos a Cómo Molan los Cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer el vídeo del que me compraría en el mes de diciembre. Es decir, como siempre os digo, si yo tuviera mucha pasta y me pudiera comprar todos los cómics que hay, los cómics que a mí más me molan de lo que va a salir en este mes de diciembre. Como sabéis, el mes de diciembre y el mes de noviembre también son los meses en los que las editoriales tiran la casa por la ventana por el tema de pues las navidades y de todos los posibles regalos que se vayan a hacer. Y entonces en el mes de diciembre van a salir un montón de cosas en muchas editoriales. Además, coincide con que en el mes de diciembre es la Feria del Manga en Barcelona, la feria más importante de los cómics manga en Barcelona. Yo no voy a hablar de cómics manga, primero porque sabéis que no es de los cómics que a mí más me gustan, el tipo de cómics manga, y además porque yo no soy un gran conocedor del mundo manga. Pero sí que voy a nombrar un cómic que ahora vamos a decirlo. Y bueno, pues como os digo, durante este mes va a haber un montón de salidas y estas son las que yo os aconsejo. Vamos a hablar de Planeta, de Astiberri, de Monstruos, de Norma, de Diablo, de Yermo, de Panini y de Laramie. Me he hecho una pequeña chuleta porque hay un montón de, como os digo, de novedades y empezamos ya. En Planeta, dentro de estos cómics manga, en este caso no es un manga 100%, es lo que se denomina amerimanga, es decir, un cómic de tipo manga pero hecho en Estados Unidos, hecho en América, por eso se llama amerimanga. Planeta va a sacar un cómic del canon de Star Wars de la Alta República, del High Republic, que se llama Al Filo del Equilibrio. En este caso, Daniel José Older y Timio Olgen hacen un alarde de grafismo en cuanto a cómic y en cuanto a lo que es el modo manga, y nos cuentan una historia del canon de Star Wars basada en la época de la Alta República. Tiene buena pinta, yo os lo aconsejo porque a todos los que lo que nos gusta Star Wars pues es enriquecer lo que es el mundo de Star Wars. Pasamos a Astiberri, y en Astiberri van a sacar un cómic muy bueno que yo probablemente sea uno de los que caigan este mes, que se llama Mar Salvage. Es un cómic de Darko Macan y de Igor Corday. En este caso habla de un esclavo que es contratado por un sheriff, por un marshal de los Estados Unidos, para que se infiltre en una banda de esclavos que están al margen de la ley y que deciden investigarlos pues porque tienen negocios sucios. Es descubierto, una vez que está infiltrado, es torturado y una vez que se escapa intenta vengarse de esta banda de todo lo que le han hecho. Estamos hablando de un cómic violento, un cómic de justicia, un cómic de supervivencia, un cómic de venganza. Y bueno, un cómic que yo desde luego, como sabéis, el mundo del western me gusta mucho y sea probablemente uno de los que caigan este mes. Pasamos a Monstruos, y en Monstruos vamos a destacar dos de los cómics que van a sacar este mes. El primero de ellos, Saint Seiya, de los Caballeros del Zodiaco, el volumen número 4, La Odisea del Tiempo. Como sabéis, Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, es la serie de animación que se hizo famosa en los años 80 y los años 90, y en este caso Monstruos nos trae pues estos cómics de Saint Seiya. Y voy a nombrar también el cómic de Godzilla contra King Ghidorah. Aquí tenéis kaijus que se dedican a pegarse de leches, como sabéis, Godzilla, el kaiju más famoso que hay, contra King Ghidorah, el dragón de 3 cabezas. Kaijus que se meten de leches, pues ¿qué más quieres? Canela en rama. Pasamos a Norma, y en Norma vamos también a destacar dos cómics. El primero de ellos, The Witcher, del mundo de Witcher. Como sabéis, Witcher, los videojuegos y la serie que ha hecho Netflix. En este caso creo que vamos ya por el tomo número 7-8, y nos vienen a traer la historia que se llama Corvo Bianco. Magia, temas de guerreros, temas medievales. Bueno, tiene muy buena pinta. Y luego también un cómic que se llama Downrunner, de Ron Tintor y Evan Kagel, y sobre todo Dave Stewart a los colores. Evan Kagel a los dibujos y Dave Stewart a los colores. Aquí estamos hablando de un cómic también de robots gigantes, de mechas, contra kaijus. Supuestamente hace un siglo en Centroamérica se abrió un portal por donde salieron una serie de kaijus que los llamaron los Texas,
Y aquí, en un futuro distópico, se supone que hay como una especie de, dijéramos, deporte o campeonatos en los que los robots gigantes tienen que luchar y tienen que ir a buscar a estos kaijus para destruirlos. Como he dicho, gráficamente es una maravilla y sobre todo el colorido que hace aquí Dave Stewart es una auténtica pasada. Pasamos a Diabolo, y en Diabolo vamos a destacar 4 títulos, 2 de ellos de la editorial EC, editorial que hacía cómics en los años 40 y años 50, cómics de todo tipo, y en este caso nos van a traer el tomo número 4 de la colección The Hound of Fear. Es una colección de los años 40-50 en la que hay pues historias cortas de lo que sería terror. Tipo, pues, historias de la cripta, Weird Science, Shock Suspense, etcétera, etcétera. Pues de ese tipo, The Hound of Fear, el tomo número 4. Y luego también el tomo número 2 del título Two-Fisted, que aquí nos vienen a traer historias de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay una pasada de autores como por ejemplo Wally Wood, autores como por ejemplo John Severini. Estamos hablando de los mejores guionistas y dibujantes que había en esa época. Pues este cómic os lo aconsejo, de la editorial EC, Two-Fisted, el tomo número 2. Y luego van a sacar también 2 libros de ensayo, de estudio, sobre el primero de ellos. Se llama La magia del caos, más allá, de Alan Moore y Grant Morrison. El autor es Alberto Ávila Salazar, y aquí hablan sobre cómo el tema del ocultismo y de la magia impactó en los años 80 en el mundo del cómic. Pues como sabéis, hubo historias de Alan Moore, como por ejemplo From Hell, que se vieron influenciados pues por este mundo. Aquí en From Hell, pues además de hablar de los asesinatos de Jack el Destripador, hablan de temas masónicos, de temas de sectas, de temas de sociedades, etcétera, etcétera. Y pues este libro os lo aconsejo, pues porque es un ensayo y tiene muy buena pinta. Y además van a sacar otro libro que se llama Los primeros superhéroes, de Pedro Angosto. Aquí lo que nos vienen a hablar es de todos aquellos superhéroes que se crearon a partir de los años 30, de cuando Superman se hizo famoso por parte de Jerry Siegel, y todos los superhéroes que empezaron a salir a partir de él, pues como por ejemplo Fighting Jack, Pyro Man, Radior, el Gran Lama, Plastic Man, o por ejemplo en los cómics de With Comics, cuando sacaron Shazam, el Capitán Marvel, etcétera, etcétera, etcétera. Los primeros superhéroes, de Pedro Angosto, os lo aconsejo porque es un libro muy chulo. Pasamos a Yermo, y en Yermo os voy a destacar 2 títulos. El primero de ellos, Civilizaciones, Creta, el número 1. Aquí estamos hablando de lo que es la civilización que nació en todo el Mediterráneo, en la zona de Grecia, en la zona de Santorini, etcétera, etcétera, en la zona de Mykonos, toda esa zona de Creta y de todas las islas que hay ahí. Pues se supone que en esa época un constructor de nombre Dédalo, que construyó lo que es el laberinto de la reina Pasífae, vuelve a su isla, a Tera, y se encuentra a un antiguo compañero que le cuenta toda la opresión que están sufriendo por el Palacio de Conos, y aquí nos hablan pues de toda la lucha que se crea o que se genera a partir de ese momento contra dicha casta. Y luego el segundo de los títulos que os voy a destacar es Lanzarote, el caballero de la carreta. Aquí estamos hablando de la historia de Lancelot, la historia de Lanzarote, los mitos artúricos, de cuando la reina Ginebra es secuestrada por Maelefant, y en ese secuestro de Maelegan, pues todo el tema de que el rey Arturo tiene que delegar para que Lanzarote vaya a rescatarla, luego el posterior enamoramiento de la reina Ginebra de Lancelot, todo el tema de esa relación que hubo ahí, y todo el tema de los mitos artúricos. Tiene muy buena pinta, gráficamente es una maravilla. Yermo nos hace siempre unas ediciones maravillosas, y aquí estamos hablando de un muy buen cómic, un muy buen cómic europeo, de la BD europea. Pasamos a Panini, y en Panini, como siempre, os voy a hablar de DC y de Marvel. En DC vamos a destacar 4 títulos. El primero de ellos, Jenny Sparks, de la colección Black Label. Como sabéis, Jenny Sparks es un personaje que viene de la colección de Authority, es el espíritu del siglo
del siglo XX, el espíritu del tiempo del siglo XX y todas las aventuras que corre Jenny Spark. Dos autores maravillosos, Tom King y Jeff Spock, que vamos a hablar de Tom King, si es uno de los mejores guionistas que hay en este momento, un muy buen cómic, yo os lo aconsejo. El segundo de ellos, Los Invisibles de Grant Morrison, el tomo número 1. Aquí estamos hablando de una colección clásica. Cuando llegó Grant Morrison a DC empezó a hacer esta colección, y aquí estamos hablando de una célula de la organización del Invisible College, del Colegio Invisible, que lucha contra lo que es la opresión física y psíquica de dioses interdimensionales. Y aquí estamos hablando de viajes en el tiempo, estamos hablando de violencia, estamos hablando de magia, etcétera, etcétera. Los Invisibles de Grant Morrison, una obra clásica y básica en el mundo del cómic. El tercero de los cómics que os aconsejo es Plastic Man, de Jay Cole. Jay Cole vino a DC para coger a este personaje olvidado de los años 30-40 y a darle una nueva vida. Y aquí hace una obra maravillosa que yo os aconsejo porque visualmente es una auténtica barbaridad. Plastic Man de Jack Cole. Y el cuarto título que os aconsejo, que este sí que va a caer, este me lo voy a comprar porque es maravilla pura, Night Force de Marv Wolfman y Jim Collan. Como sabéis, Marv Wolfman y Jim Collan, los creadores de La tumba de Drácula, y aquí se volvieron a reunir en DC para hacer un cómic de un grupo de personajes mandado por un conde que vive en una antigua mansión, fijaros las similitudes con La tumba de Drácula, y que investigan temas paranormales. Yo me lo compro sí o sí porque Wolfman y Collan me encantan, dos de los mejores autores clásicos que ha habido en la historia del cómic, para la saca. En Marvel os voy a destacar 4 títulos. El primero de ellos, Miracle Man, el omnibus que sacan de Don Lawrence y Alan Davis. Del personaje Miracle Man, ¿cómo no os lo voy a aconsejar si aquí está el guionista Don Lawrence y sobre todo el dibujante Alan Davis? Para mi gusto, el mejor dibujante de la escuela inglesa que ha habido en mucho tiempo. Maravilla pura. Miracle Man, omnibus de Don Lawrence y Alan Davis. El segundo que os voy a recomendar de las bibliotecas Marvel, de todos los títulos que están sacando dentro de esta colección, el número 1 de Estela Plateada de Stan Lee y John Buscema. Pues es que Stan Lee y John Buscema, que os voy a hablar de Stan Lee y John Buscema. Sí, es que eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor, lo superior. Yo tengo esta colección en un Omnigol que salió, la reseñaremos algún día, y ahora la van a sacar en una biblioteca Marvel. Otra de las cosas que tenéis que comprar sí o sí. Luego os voy a destacar también una de las cosas que también me voy a comprar este mes, de la colección Marvel Must Have, Nick Furia contra Sigel. Aquí estamos hablando de Nick Furia, que es traicionado por agentes de su organización, y toda la lucha de Nick Furia para volverse a hacer con el mando de la organización, que en ese momento está mandado por un personaje muy oscuro y que tiene que investigar qué tiene que ver con él, qué tiene que ver todo esto y por qué lo han traicionado. Maravilla pura, Nick Furia contra Sigel. Y luego os voy a recomendar también otro título, dentro de la colección Marvel Essential, la saga del traje negro de Spider-Man, de Ron Frenz, Rick Leonardi y Tom DeFalco. Una historia que se desarrolló en la colección regular de Amazing Spider-Man desde el número 252 al 261, toda la saga del traje simbionte y del tema del simbionte con Spider-Man, una historia clásica de los años 90, Tom DeFalco, Rick Leonardi y Ron Frenz, pues de los mejores autores que había en aquella época. Y por último os voy a recomendar un título que también viene para la saca, también va a caer este mes, que es de la editorial Laramie, El último héroe del maravilloso maestro español Jordi Vernet. Como sabéis, Jordi Vernet, uno de los mejores autores españoles que ha habido en la historia, historias como Kraken, historias como Torpedo, historias como Clara de Noche, y aquí en este caso tuvo una incursión en el mundo del cómic, del western, y hizo esta historia, El último héroe, de Jordi Vernet,
maravilla pura que se viene para casa. Bueno, y hasta aquí las recomendaciones del mes de diciembre, del mes de diciembre del 2025. Ya llegamos al último que me compraría de este mes. El mes que viene ya habrá el primer que me compraría del 2026. Como habéis visto, hemos hablado de Planeta, Astiberri, Monstruos, Norma, Diablo, Yermo, Panini y Laramie. Muchas editoriales, muchos cómics que van a salir este mes, algunos indispensables, maravilla pura. Como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.